Soy Abraham Tobar Sánchez de la Universidad Católica Sede Sapiens, de la materia de resistencia de material. Bien, es importante analizar los materiales para el uso en una edificación que permita brindar mayor seguridad y confort. En esta oportunidad se desarrollará algunas de las aplicaciones. Bien, como primer ejemplo, se tiene un pedestal macizo de cemento que tiene un perfil que sigue la trayectoria de la siguiente ecuación: y es igual a ax al cuadrado más bx, y una base circular regular proporcional en todo el perfil, mostrada tal en la figura 2. Se sabe que el material tiene una densidad 2550 kilogramos metro cúbico y un módulo de Young 74 gigapascales. Y los datos de la figura son: radio mínimo 3 metros, radio máximo 6 metros, el valor de C 5 metros, y la altura del pedestal 14 metros, y la fuerza aplicada sobre ella 4 kN. Nos pide calcular la deformación máxima producida por el peso del material y la fuerza P, y el esfuerzo máximo producido por el peso del material y la fuerza P. Bueno, lo primero que se debe hacer es encontrar las coordenadas respectivamente y correctamente, tomando en cuenta el eje de coordenada 0,0. Una vez que encontrado las coordenadas, el punto, se procede a la ecuación general. La ecuación general es y igual a ax al cuadrado más bx. Entonces, como ya hemos encontrado el punto, reemplazamos el primer punto y así obtenemos una nueva ecuación, que es 0 igual a 5a más b. También se debe reemplazar con el otro punto y obtener la segunda ecuación: 7 sobre 4 es igual a 8a más b. Entonces, recordando nuestra matemática básica, se obtiene el valor de a, que es 7 sobre 12, y el valor de b, menos 35 sobre 12. Entonces, estos valores encontrados se reemplazan en la ecuación general. Entonces quedaría y igual a 7 sobre 12 x al cuadrado menos 35 sobre 12 por x. Entonces, nosotros queremos calcular en cualquier altura, en cualquier punto. Entonces, para ello tenemos que hacer un cambio de variable, donde esta longitud es 11 y esto no varía. Lo que varía es el radio. Ejemplo, para este punto, para este punto y, para esta altura y, ¿cuál va a ser x? X va a ser acá, esta distancia. Entonces sería 11 menos este radio, ¿no? Al reemplazar se obtiene lo siguiente, y esta ecuación se tiene que derivar para utilizar más adelante el proceso. Bien, entonces la deformación es igual a fuerza por longitud por área por módulo de Young, pero en este caso, como influye el peso también del pedestal, se toma en cuenta, o sea, como sumatoria de las dos fuerzas, multiplicado por la longitud sobre área por módulo de Young. Entonces, pasa a multiplicar aquí también al peso, y luego se obtiene lo siguiente, que la deformación máxima es la integral del peso por la longitud, pero como la longitud es pequeña, es diferencial, o sea, diferencial de y sobre área por módulo de Young, más doble integral de la diferencial del peso por diferencial de y sobre área por módulo de Young. Entonces, se conoce que
que el peso es igual a densidad de gravedad por volumen, pero volumen es área por longitud, y en este caso una longitud pequeña, ¿no? Por eso se toma diferencial de Y. Luego, al reemplazar y sacar los números constantes hacia afuera, se encuentra la siguiente ecuación. También este tenemos que reemplazar su valor que ya anteriormente habíamos calculado. Y este, ¿por qué aparece? Por el área, pi r al cuadrado. Entonces está la integral en función de r, ¿no? Ok, y aquí se elimina el área, también un diferencial con una integral. Ahora, integrando se obtiene que la deformación máxima es igual a fuerza sobre módulo de Young por pi multiplicado por menos 77 sobre 6r más 7 logaritmo de r sobre 6 menos 35 sobre 12r evaluado de 6 a 3 de la base, y también más densidad de gravedad y al cuadrado sobre 2 por módulo de Young evaluado de 0 a 14. Entonces, al reemplazar estos datos y operar previamente, se encuentra que la deformación máxima producida por el peso del material y la fuerza aplicada sobre ella es 3.31 por 10 a la menos 5. Bien, para el esfuerzo máximo producida por el peso del material y la fuerza, conoce que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área, pero como influye también el peso del pedestal, sería una sumatoria, y una sumatoria de la fuerza sobre área más integral diferencial de peso sobre área, pero todo eso se reduce a esta fórmula. Pero como dije, ¿no? El peso sobre área. ¿Pero por qué negativo? Simplemente porque la fuerza actúa sobre el pedestal, o sea, comprime, ¿no? O sea, es por ello que se pone negativo. Bien. Y esta área no es cualquier área, es el área maximizante. Eso quiere decir del área de la base, Bien, reemplazando correctamente los datos, se obtiene que el esfuerzo máximo producido por el peso del material y la fuerza P es igual a 0.35 megapascales. Bien. El segundo ejemplo, se tiene la siguiente estructura en L de 30 metros por 15 metros y es rígida y indeformable como lo indica la figura 1, es que está sujeta a barras delgadas AF 4 metros, BG 5 metros, DE 3 metros, de diámetro 37 milímetros, 38 milímetros y 39 milímetros. Todas son de aluminio, con módulo de Young 74 gigapascales y un coeficiente de dilatación de 28 por 10 a la menos 6. Nos piden calcular la fuerza P para que la barra no sufra ningún giro, y además no nos da datos, ¿no? El valor de A, de HB 7 metros, de BC 10 metros. Por lo tanto, también la variación de temperatura, ¿no? En el apartado B nos pide el giro. Bien, lo primero que debemos tomar en cuenta o lo que se debe hacer es sacar su DCL, ¿no? Como en la imagen mostrada. Entonces,
fuerza A, fuerza B, fuerza D y fuerza, o sea, el valor P, cada uno con sus distancias respectivamente. Ahora, esta se tiene que tomar en cuenta primera condición de equilibrio, ¿no? Quiere decir que el momento de C en C es igual tiene que ser a 0. ¿Por qué momento? Porque momento por teoría se sabe que momento es fuerza por su distancia. Entonces, aplicando fuerza A por su distancia 30 más fuerza B por su distancia 10 más fuerza D por su distancia 15 es igual a fuerza P por su distancia, que sería 17. Entonces, para deformación máxima hay dos fórmulas. Entonces, la deformación máxima es igual a fuerza por longitud sobre área por modelo de Young, o también es igual a coeficiente de dilatación por variación de temperatura por longitud. Entonces, igualando esta expresión se obtiene la ecuación de la fuerza, de cualquier fuerza, ¿no? Que sería coeficiente de dilatación por variación de temperatura por área por módulo de Young. Entonces, nosotros queremos hallar fuerza en A, B, C, en D. Bien, entonces quedaría que la fuerza A sería coeficiente de dilatación por variación de temperatura por módulo de Young por ya. Entonces reemplazamos ya el área, ¿no? El área sería pi cuartos diámetro cuadrado, como nos dan diámetro en datos anteriores, y se halla de la misma manera para, o sea, la fuerza B, la fuerza D. Entonces, reemplazando en la ecuación 1, lo hemos llamado ecuación 1 a esta, la reemplazamos 30 por fuerza A, o sea, su valor, más 10, su valor de la fuerza B, y más 15 por fuerza D, es igual a 17P. Entonces, como estos son números que son datos que se repiten, factorizamos. Al factorizar nos quedaría coeficiente de dilatación por variación de temperatura por modelo de Young por pi sobre 4 es igual a 30 por el diámetro en A al cuadrado más 10 diámetro en B al cuadrado más 15 diámetro en D al cuadrado es igual a 17 P. Ok. Reemplazando los datos conocidos y operando, podemos encontrar el valor de P, o sea, la fuerza, es igual a menos 0.45 megapascales. Bien, también para hallar el giro se debe tomar en cuenta primera condición de equilibrio. Ok, de la misma forma hacemos el momento en C tiene que ser igual a 0. Entonces aquí lo que cambia es la distancia de la fuerza P, porque nos dicen que se aplica en el punto A. Entonces su distancia también sería punto A 30, su distancia del P sería 30, ¿no? Lo que cambia es eso. Ahora también cambia la ecuación, donde sabe que cuando hacemos nuestro triángulo de deformación, sabe que la deformación en un punto es igual a longitud de esa barra por tangente θ. Ahora, pero tangente θ es muy pequeño, ¿sí? El valor de θ es muy pequeño, por eso se considera tangente θ es igual a θ. ¿Ok? Ahora, el mismo la misma deformación tiene otra ecuación, peso por longitud sobre área por modelo de Young. Entonces, igualando estas dos ecuaciones podemos obtener la fuerza
cualquier punto, ¿no? Que es longitud de barra por tita, por área, por modelo de Young sobre longitud. Entonces, como queremos hallar fuerzas en A, B, lo reemplazamos los datos, ¿no? Y aquí lo que varía es en área, ¿no? Porque los demás son constantes. Bien, se hace de la misma manera para fuerza de B y para fuerza D. También reemplazamos en la ecuación 1 de valores, ¿no? Sería 30 para la longitud de la barra por θ por el modelo de Young sobre longitud AF, porque en el primer dato nos daba que valía 4 metros. Bien, ahora también como hay números que se repiten, factorizamos. Entonces nos quedaría longitud de barra, porque al cuadrado, porque longitud de barra es 30, entonces podemos comenzar multiplicando al cuadrado. Ok, la siguiente forma para las dos fuerzas restantes. Bien, reemplazamos todos los datos y operamos y sale menos 2.724 por 10 sale menos 4, pero eso es en radianes, pero nosotros queremos nos piden sexagesimales. Entonces, para que hallemos en sexagesimales, tenemos que multiplicar por 180 sobre pi. Entonces, el resultado en sexagesimales de tita o de giro sería menos 0.016 grados. Bien, vamos con la tercer ejemplo. El bloque rectangular del material con módulo de rigidez 70 con módulo de rigidez 70 kilolibras y coeficiente de Poisson 0.35. En la figura 4, ¿no? Tiene las siguientes dimensiones. El valor de A es 60 milímetros, el valor de B 50 milímetros y el valor de C 140. Está unido al piso y la pared. Hay una fuerza vertical de 80 kilonewton y crea un esfuerzo normal en Y y otra fuerza horizontal de 90 kilonewton que crea un esfuerzo normal en X. Determinar la deformación unitaria en Z, la deformación volumétrica producida por las fuerzas. Okay. Para llenarlos y comprender mejor este problema, se hizo este diseño, como nos dicen, y podemos llamarlo a esta fuerza 1 y fuerza 2, esta fuerza, ¿no? Respectivamente, para poder identificar más facilidad y recordar también. Okay. El esfuerzo normal en X es igual a una fuerza sobre área, pero en este caso fuerza 1, porque es lo que nos dice en el dato, ¿no? Que produce la fuerza 1, produce la deformación normal en X. Ok, entonces aplicamos que fuerza 1 es igual a menos 90, porque menos porque está en compresión, ¿no? Están tratando de comprimir al material. Entonces, menos 90 por 10 al cubo por newton sobre... Y eso es un número. Tenemos que convertir a metros porque están en milímetros, por eso que dividimos por 1000, ¿no? Entonces el resultado de la deformación normal en X sería menos 30 megapascales. Luego, la deformación normal en Y, fuerza que es producida por la fuerza 2 y el área, ¿no? El área transversal, claro.
Entonces, de la misma manera es negativo porque compresión menos 80 por 10 al cubo sobre el área. Entonces el resultado saldría menos 11.43 megapascales. ¿Ok? Entonces, ahora la fórmula para deformación unitaria en Z es igual a menos coeficiente de Poisson por deformación normal en X sobre módulo de Y, y menos coeficiente de Poisson por deformación normal en Y sobre módulo de Y. ¿Por qué este es 0? Porque no existe fuerza en Z. Ok. Ahora, pero hay un dato que está en un sistema, ¿no? Debes convertir a Pascal para poder reemplazar en el dato anterior. Entonces, módulo de rigidez es igual a 70 kilolibras pulgada cuadrada. Entonces eso equivale a 10 al cubo libras pulgadas cuadrada. Entonces su equivalente es 6.894.76 pascales. Entonces este se elimina, entonces nos queda la multiplicación, y multiplicando se obtiene que el módulo de rigidez es igual a 482.63 megapascales. Entonces reemplazamos en la deformación unitaria en Z los datos ya previamente encontrados, y también que nos da como el problema, que es coeficiente de Poisson, es 0.35, la deformación en X sobre el módulo de rigidez. De la misma manera también se reemplaza, y más 0 porque no hay fuerza en el eje Z. Bien, entonces la deformación unitaria, haciendo el respectivo cálculo, nos daría 0.03. Ahora, para deformación volumétrica producida por las fuerzas, la fórmula es la siguiente: y por volumen, pero el valor es la sumatoria de las deformaciones unitarias. Entonces se procederá a hallar la deformación unitaria en X y Y. Okay, para ello tenemos la fórmula de deformación normal en X sobre módulo de Y menos coeficiente de Poisson, deformación normal en Y sobre módulo de Y. Pero como no hay fuerzas en el eje Z, también se elimina, ¿no? Entonces, al reemplazar los datos, se obtiene que la deformación unitaria en X es menos 0.054, porque está tan comprimido. Entonces, también se procede a calcular de la siguiente manera la deformación unitaria en Y, y luego de hacer cálculos se obtiene que la deformación unitaria en Y es igual a menos 0.00193. Entonces, ya hemos hallado los valores de deformación unitaria en X, Y y Z. Y ahora se procederá a reemplazar los datos para calcular la deformación volumétrica. Entonces, reemplazando los datos, nos da una deformación volumétrica producida por estas dos fuerzas que están actuando en compresión. Nos da menos 10.890.6 milímetros cúbicos. Como ejemplo 4 de la figura
3 mostradas se tiene los siguientes datos: espesor y longitud de eslabón AB es 0.6 pulgadas y 14 pulgadas. Espesor de longitud eslabón BC es 0.4 pulgadas, es 15 pulgadas. Okay. Diámetro del pasador A. El pasador A es 0.7 pulgadas. Del diámetro pasador de C, 0.8 pulgadas. Y diámetro del pasador B, 0.9 pulgadas. Él sabe que la fuerza F es igual a 7 kilolibras, ¿no? Y el valor de D, que es el ancho, vale 3 pulgadas de eslabón de B, ¿no? El ancho de eslabón BC es 4 pulgadas. Y el ángulo que forma el eslabón AB con respecto a la horizontal es 30 grados y BC 40 grados. Nos pide hallar esfuerzos cortantes máximos en los pasadores A, C y B. Luego, esfuerzo máximo normal máximo en toda la estructura. Luego nos pide evaluar y nos da un esfuerzo permisible por carga axial es 128 megapascales y factor de seguridad 1.5. También el esfuerzo permisible de carga cortante 40 megapascales y tiene, o sea, un factor de seguridad de 2. Ok. También lo primero que se debe hacer es DCL. De aquí vamos a sacar las fuerzas. Es el punto B. Y la fuerza AB está actuando de forma, o sea, tensión. La fuerza BC en compresión. Ok, procedemos a formar nuestro triángulo para aplicar la ley de senos. El ángulo que forma a fuerza B es 30 grados y fuerza B 40 grados. Como sumamos 180 altura total, que sería 110. Ok, aplicamos la ley de senos. Formamos que la fuerza A es o sea, es a seno de 40, como fuerza B es seno de 30. También aquí, como conocemos ya uno de los datos, entonces procedemos a calcular este dato como el dato conocido, ¿no? Entonces podemos hallar fuerza AB, que sería 9.58 kilolibras. Bien. De la siguiente manera también podemos calcular la fuerza B, y sería 7.45 kilolibras. Bien, aquí vemos un gráfico para hallar esfuerzos cortantes, ¿no? Entonces, aquí en el eslabón C, aquí actúa una fuerza, pero aquí se separan dos porque hay dos están soportando, ¿no? Entonces, el esfuerzo cortante en C sería fuerza BC medios, porque hay dos partes, ¿no? Entonces, sobre área de ¿qué? Del pasador. Entonces, el área del pasador es pi cuartos por 0.8. Este diámetro, claro, 0.8 cuadrado por pulgada al cuadrado. Entonces, resolviendo esta ecuación, tenemos que el esfuerzo cortante es igual a 7,14 kilolibras pulgada cuadrada. ¿Okay? Pero como nos da un valor permisible en megapascales, tenemos que convertir esta a megapascales. Para ello decimos que 1 kilo libras pulgada cuadrada equivale a 10 al cubo libra
pulgada cuadrada, pero una libra pulgada cuadrada equivale a 6.894.76 pascales. Se van, se cancela. Entonces, al multiplicar, se tiene que el esfuerzo cortante en sí es 49.23 megapascales. Bien, ahora en el eslabón A, ¿no? También se calcula de la siguiente forma: hay una fuerza y aquí hay dos soportes, ¿no? Entonces se reparte de esta fuerza, sería fuerza AB medios, la mitad de la fuerza, ¿no? Entonces el esfuerzo cortante sería fuerza AB medios por el área del pasador. Entonces, haciendo el cálculo, saldría 12.44 kilolibras pulgada cuadrada. También tenemos que convertir a pascales. Entonces se hace el mismo procedimiento del anterior y se encuentra el esfuerzo cortante máximo en A es igual a 85.77 megapascales. Ok, entonces proseguimos con esfuerzo máximo normal. Entonces para ello hemos la siguiente imagen, ¿no? Entonces aquí hay una fuerza AB, esta fuerza, y lo que vamos a hallar es el esfuerzo normal. El esfuerzo normal sería fuerza sobre área. Entonces, ¿fuerza de qué? Fuerza de AB, área. Área es de AB, pero se calcula el ancho acá, menos el diámetro, y por el espesor del material, ¿no? Entonces, haciendo cálculos previamente, se encuentra que la deformación normal es igual a 6.94 kilolibras pulgada cuadrada. Entonces a este valor tenemos que llevar a pascales. En pascales, haciendo como en las ecuaciones anteriores, se obtiene que el esfuerzo normal es 34.06 megapascales. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo normal en BC también es fuerza sobre área, pero fuerza en ¿dónde? En BC y área en BC. O sea, el área BC se calcula el espesor del material por el ancho. Entonces, operando y calculando, se encuentra que el esfuerzo normal en BC es 4.6 kilolibras pulgada cuadrada. También tenemos que llevar a pascales, ¿no? A la unidad pascal. Entonces, el esfuerzo normal en BC es igual a 32.13 megapascales. Entonces, y también hallamos esfuerzo normal en B, como se parte en, o sea, dos fuerzas, o sea, fuerza AB entre 2 por el área, el espesor por el diámetro. Entonces el esfuerzo normal en B sería 10.35 kilolibras pulgada cuadrada, pero también tenemos que convertir a pascales. Este sería esfuerzo normal máximo, sería 71.36 megapascales. Bien, entonces el punto 3 nos pide evaluar, o sea, si estos cálculos previos, o sea, el valor nos da un valor permisible de 128 megapascales, como vemos aquí. Entonces la fórmula es la deformación, es decir, el esfuerzo del diseño sobre factor de seguridad tiene que ser mayor a ese esfuerzo normal máximo obtenido. Si es mayor,
la estructura no fallará, pero si no se cumple, la estructura falla. Entonces procedemos a reemplazar. Como anteriormente nos da un dato, que el esfuerzo de máximo permisible o el diseño es 128 megapascales, por su factor de seguridad es 1.5. Entonces aquí se cumple, entonces la estructura no fallará. En otro caso, esfuerzo permisible, o sea, para cortante, ¿no? Entonces el diseño sobre el factor de seguridad es mayor que el obtenido, el esfuerzo máximo, esfuerzo cortante máximo. Entonces la estructura también no fallará, pero si no se cumple, fallará. Por lo tanto, si falla en uno de los dos, la estructura fallará en general. Entonces, como el dato es el diseño del corte, es 40 megapascales, factor de seguridad de 2. Entonces, en este caso no se cumplen. Entonces, la estructura fallará. Por lo tanto, toda la estructura, no solamente en esta parte falla, sino que toda la estructura falla. Entonces, lo ideal sería que se reemplazara por otro material o un eslabón de otro material, ¿no? Para que así las personas que viven en una edificación, o sea, se puedan sentir, o sea, puedan ser seguridad y una comodidad, una tranquilidad. Entonces, con esta pequeña conclusión, espero que sea de su agrado y también ok, eso es todo. Hasta pronto.